Hola, en este vídeo de hoy vamos a hablar de una cuestión teórica, pero yo creo que es algo muy interesante. Es algo que las personas que trabajan en informática después de muchos años lo hacen de una manera intuitiva, pero que es interesante hacerlo consciente y sobre todo es interesante que para la gente que empieza, para juniors o para personas que empiezan a trabajar con procesos, con transacciones en el mundo de informática en general. El vídeo está pensado inicialmente para entornos mainframe, IBM, ZOS, pero igualmente es aplicable en entornos web, en sistemas Java orientados a web, donde siempre hay una parte background, una parte batch que rueda con Spring Batch o con programas C. Yo creo que es algo genérico y a nivel teórico, y son consideraciones sobre performance y sobre optimización que hay que tener en cuenta. Bien, he hablado de que estamos hablando de optimización de procesos. En esta slide he trazado una línea en medio separando dos mundos: el mundo online, es decir, el mundo interactivo, cuando hay una interacción con usuarios, ya sea una página web, ya sea una aplicación de escritorio, aplicación cliente-servidor tipo como las que hay en entornos bancarios, como mainframe, y luego una parte batch, una parte background, donde hay procesos que corren en background sin interacción con el usuario. Normalmente en estos procesos se tratan grandes volúmenes de datos, mientras que la parte online son tratamientos unitarios. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre las diferencias y sobre todo a la conclusión a la que yo he llegado y la que creo que es la correcta, es que las técnicas de optimización, los consejos, las recomendaciones en la parte online son exactamente o casi las opuestas a las de la parte batch. O sea, lo que hay que hacer en online, en transaccional, es exactamente lo contrario a que tenemos que hacer en batch. Por eso muchas veces la reutilización de código transaccional para ejecutarlo en batch, en background, no es una buena estrategia si queremos conseguir un buen performance. Cuando trabajamos con volúmenes reducidos de información, casi da igual lo que hagamos, el performance va a ser el que es, no habrá diferencias significativas, pero conforme crece el volumen de información que tratamos, hay que definir tratamientos masivos batch específicos, y un poco perdiendo la reutilización de las piezas y de los componentes transaccionales. Vamos a ver, ¿qué es en la parte izquierda? Tenemos un proceso, le he llamado online o podemos decir transaccional, donde tenemos atomicidad, o sea, cada transacción es todo o nada, y al final normalmente se acaba con un commit o rollback. Estoy hablando de lo que es el ACID, no de propagación ni de bases de datos no SQL tipo base. En este caso hablo de entornos, lo que es transaccional, el ACID. En otro vídeo podemos hablar de esto, podéis buscarlo en internet, lo que es ACID y base. Son dos paradigmas totalmente, no contrarios, sino complementarios. Bien, atomicidad, acceso indexado. El acceso indexado lo vamos a usar en transacciones, en online. En una transacción no deberíamos leer tablas completas, ni hacer barridos, lo que llamamos scan de datos, ni scan de índices, salvo que la tabla sea extremadamente pequeña. ¿Vale? Con tablas muy pequeñas nos da igual tener índices que no, pero ya estamos hablando de tablas de grandes volúmenes. Utilizaremos siempre acceso indexado. Tenemos aislamiento, en el sentido de, cuando hablo de aislamiento, es que no hay estados intermedios. No tenemos nunca desde el exterior se va a poder hacer un seguimiento o ver un estado intermedio de la transacción. La transacción es algo atómico, cerrado, y solo podemos ver los efectos que tiene cuando ha acabado. Cuando ha acabado con commit. Si hace rollback, pues no debe dejar rastro.
y es muy importante el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta debe ser bajo, ya que hay un usuario detrás que está esperando, con lo cual estamos hablando de como mucho segundos, pocos segundos o menos de un segundo. Normalmente es lo ideal, tardar milisegundos o décimas de segundo. Cuando pasamos a la parte derecha, a la parte batch, tenemos que el proceso normalmente se puede resolver por pasos. El tratamiento se puede desglosar en diferentes pasos y ejecutar pasos distintos, hasta que al final la suma de todos los pasos o etapas van a proporcionar el resultado esperado, con lo cual entre paso y paso tenemos estados intermedios. Tenemos estados en que hemos modificado recursos, hemos modificado objetos en el sistema y el proceso no ha terminado. O sea, los estados intermedios son visibles. El proceso indexado no es muy recomendable. Normalmente en los batches lo que hacemos son barridos de tablas o range scan de índices, salvo que lo que vayamos a leer sean partes muy pequeñas de tablas, menos de un 15% de lo que es la tabla o algo así. Entonces en ese caso convendría utilizar el índice, pero no en accesos de barrido. De todas formas, cuando hacemos joins entre las tablas, el optimizador ya va, dependiendo de la cardinalidad de las tablas, va a decidir si era scan de datos, scan de índices o acceso indexado. Bueno, en principio de manera general no es aconsejable y muchas veces no se justifica crear índices para un batch. Siempre se le puede dar una vuelta, una pensada y generar estrategias que no necesitan índices, porque crear índices está bien, pero al final nos va a penalizar todo lo que son insert, update, delete de tablas. Entonces, si los evitamos para el batch, pues eso que ganamos. Y lo de los estados intermedios, pues ya he hablado ya. El proceso va a tener estados intermedios entre pasos, incluso dentro de un paso. Si el tratamiento es muy pesado, hará commits cada X registros y esos commits se verán reflejados en la base de datos y podremos hacer un seguimiento o ver los efectos que está teniendo fuera del proceso. Tiene visibilidad. Bueno, abajo busco una línea. En online, podemos decir un resumen, tenemos una gran cantidad de ejecuciones y cada ejecución lee o modifica pocas filas en la base de datos. En batch es al contrario, vamos a tener pocas ejecuciones, incluso una por día, diaria o semanal, pero cada ejecución va a leer y modificar un gran número de filas. Entonces, como es inverso, digamos, ya digo, las técnicas de optimización y lo que vamos a buscar cuando hagamos explain de las sentencias SQL va a ser justo lo contrario. Bien. Pues estas serían las diferencias en lo que es conceptuales y lo que es en optimización de lo que son tratamientos transaccionales online y batch. Y después tenemos otra visión, y es que todo no es ni negro o blanco. Hay situaciones, hay procesos que están a caballo, están casi a caballo, están cercanos a la frontera entre lo que sería un online puro y un batch puro. Pues en la parte online siempre hay que acordarse de que podemos tener transacciones asíncronas. Es decir, cuando estamos diseñando un proceso y es necesario realizar una acción que es pesada, que va a llevar tiempo, y el usuario un poco puede prescindir de la respuesta inmediata, la transacción online puede lanzar un thread. Si estamos en Java, lanzaremos un thread o escribimos una cola JMS y a partir de ahí se desencadenará un proceso asíncrono
o en entorno ZOS mainframe, pues utilizaremos en microseries, o haremos un start transit si estamos en CICS, para ejecutar transacciones de manera asíncrona. Siempre lo podemos hacer cuando no es necesario que el usuario se quede esperando ese tratamiento pesado. Sí que es verdad que hay que prever un mecanismo de notificación. El usuario debe poder luego consultar como si ha acabado bien o mal el tratamiento, o recibir una notificación indicándole que el tratamiento asíncrono ha terminado bien. Entonces, el tratamiento asíncrono es online, pero ya se parece un poco más a lo que son los batches. Y en la parte del batch tenemos los batches puros, que son diarios, semanales, mensuales, etc. Pero luego podemos tener jobs, podemos tener procesos cíclicos que ruedan con una periodicidad, con un crontal o con un planificador cada X minutos, se lanzan de manera cíclica. Podemos tener procesos jobs que son planificados a petición, a demanda desde una transacción, y no estoy hablando esta vez de transacciones asíncronas, sino de un batch entero que es un script si estamos en entorno Unix, o un JCL o un job si estamos en entorno ZOS, por ejemplo. Y claro, esto vale, es un batch, pero ya está más cercano al online, porque se ejecuta más frecuentemente y normalmente va a tratar un volumen menor de filas, por lo general. También con este tipo de jobs sí que interesa hacer una monitorización, un seguimiento y prever un mecanismo de respuestas si, por ejemplo, un jobs que se lanzan bajo demanda, debe haber una tabla para hacer un seguimiento, monitorización, supervisión para ver cómo ha acabado, si ha acabado bien, mal, etc. Entonces, en resumen, pues eso, en los batches no hay exigencia normalmente de tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta puede ser de minutos, incluso de horas, y tenemos control desde el operador, tenemos que tener el control de por dónde va, de si está en curso, si ha acabado, y podemos agrupar, lo más importante, podemos agrupar los tratamientos de manera que consigamos un buen performance. Cosa que si utilizáramos, más que utilizar, si reutilizáramos transacciones online, estaríamos utilizando la optimización que se ha hecho para transacciones unitarias, con lo cual posiblemente el performance va a ser bajo, va a ser bastante bajo. Es un poco contrario, reutilizar el código está muy bien, pero a nivel de mantenimiento, bueno, pero luego la performance no es buena. Si desarrollamos específicamente para tratamientos masivos, estamos replicando un poco desde el punto de vista funcional, pero por otra parte estamos aprovechando las ventajas del bulk, de agrupación y de tratamiento por lotes. Bueno, pues a nivel teórico, yo creo que la gente que, como he dicho al principio, la gente que lleva muchos años trabajando esto intuitivamente lo sabe. Quizá a veces olvidamos que existe esto, que existe la posibilidad de enviar otras transacciones asíncronas, o utilizar las colas, o los jobs bajo demanda. Estos procesos fronterizos a veces se olvida que existen, no nos acordamos cuando diseñamos aplicaciones, pero están ahí, hay que tenerlos en cuenta. Y luego en temas de optimización, que son muy, muy extensos y muy complicados, recordar que como norma general es lo contrario. Las recomendaciones buenas para el transaccional no son justo casi las contrarias que en el proceso background batch. ¿Okay? Bueno, pues hemos llegado a este punto, al final de este punto teórico, y espero que les sirva de ayuda en su trabajo y en su carrera profesional. Muy bien.